Esperen a que comience la grabación para anotar sus datos, por favor. ¿Sí? Porque si no, no va a quedar registrado. Listo, ya pueden comenzar a anotar apellido, nombre y cédula, por favor. Bueno, como les decía, bueno, hay que resolver entonces esta integral que tenemos acá. ¿Bien? Fíjense que si a ustedes no les dan la ecuación de la función a integrar, pero en lugar de ello les dan los datos tabulados de esa función, no hay problema, porque finalmente como es una integral numérica, ustedes no necesitan realmente la ecuación de la función. Simplemente lo que hacen es tomar los valores de f que sean consistentes con los intervalos de integración en x y en y. Básicamente eso es de lo que tienen que estar ustedes atentos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en este caso el límite de integración en x va de 1.5 a 3 y en y de 0.2 a 0.6. Como va en x, ¿ok? Fíjense lo que había que hacer. En x, ¿cuáles serían los datos que ustedes tendrían que contemplar? Si va de 1.5 a 3, ustedes solo necesitarían, trabajar solamente con este subconjunto de valores de x. Y en y van de 0.2 a 0.6, trabajarían con estos. De manera que los valores de z o de f de xy que ustedes van a meter en su fórmula de integración numérica no serían todos los de la tabla, sino solamente los que correspondan a la intersección de conjunto o el producto cartesiano, lo que corresponda pues al producto cartesiano xy, que sería este conjunto que tienen aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con estos valores con los cuales ustedes van a trabajar. Veamos el análisis que viene a continuación. Fíjense que, vamos a ver si puedo reducir un poquito esto. Existen tres intervalos o filas, ¿ok? En X. Por lo tanto, se pueden utilizar los métodos de trapecio o de Simpson 3/8. Fíjense que esta es otra de las grandes características de los métodos de integración múltiple, numérica, que nosotros podemos combinar cualquiera de los métodos que ya vimos anteriormente para el caso de plano cartesiano, integración de áreas, obtención de áreas. Es decir, podemos combinar Simpson 1/3 con 3/8, con trapecios, etc. Lo importante es, por supuesto, dependiendo del número de intervalos, bueno, podemos elegir el método que mejor se adecue. Bien. En este caso, como vimos que en el lado de X vamos de 1.5 a 3, ¿verdad? De 1.5 a 3, son 4 valores de X, pero ¿cuántos intervalos hay aquí? Entre 1.5 y 2 hay un intervalo, entre 2 y 2.5 hay un segundo intervalo, y entre 2.5 y 3 hay 3 intervalos. Por lo tanto, podemos utilizar método de trapecio, que no tiene restricción en cuanto al número de intervalos, o el método de Simpson 3/8. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto hace breves instantes, Simpson 3/8 se caracteriza porque el número de intervalos siempre es múltiplo de 3. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cuál sería el valor de H? El valor de H, bueno, lo tomamos directamente de sacar la diferencia entre 2.0 y 1.5, o entre 2.5 y 2, o entre 3 y 2.5. Fíjense que cualquiera de esas opciones nos da siempre como resultado que el H o delta X viene siendo 0.5. Entonces el H en X es este valor. ¿Cuántos intervalos hay en Y? En Y, fíjense que si vamos de 0.2 a 0.6, veamos. Entre 0.2 y 0.3 hay un primer intervalo. Entre 0.3 y 0.4 hay un segundo intervalo. 0.4 y 0.5 hay un tercer intervalo. Y 0.5 y 0.6 tenemos un cuarto intervalo. Como son 4 intervalos, un número par, podemos aplicar el método de Simpson 1/3 o el método de trapecio, cuyo número de intervalos, vuelvo y repito, no tiene restricción alguna. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de H si aplicamos algún método alguno de esos métodos de integración numérica en el eje de las Y?
Bueno, fíjense que habría que tomar la diferencia entre 0.3 y 0.2, o entre 0.4 y 0.3, o entre 0.5 y 0.4, o entre 0.6 y 0.5. Cualquiera de esas diferencias nos da siempre el mismo valor, que es 0.1, una décima, pues, en pocas palabras. Entonces, ese delta Y, que se calcula, viene siendo el H en el eje Y. ¿Ok? Entonces, fíjense otra característica notable que tienen los métodos de integración numérica en el espacio. En el espacio, el valor de H puede ser distinto en el eje X al valor de H en el eje Y. No tiene por qué ser necesariamente igual. Por eso que el caso más general es que la región en el plano XY, ¿okay? Lo que vendría siendo la base de esas figuras tridimensionales a las cuales hacemos la aproximación a la numérica, esa base no es necesariamente una base cuadrada, puede ser una base rectangular. ¿Ok? Para obtener un resultado más preciso, bueno, entonces fíjense que podemos elegir Simpson 3/8 y Simpson 1/3. Esa es otra característica que tienen estos métodos. Los métodos de Simpson, tanto el de 1/3 como el de 3/8, son métodos mucho más precisos que el método de los trapecios, justamente porque son deducidos a partir de una interpolación polinómica. ¿Ok? Y dependiendo del número de parábolas o de polinomios cúbicos que uno utilice, por supuesto la aproximación va a ser mucho más precisa. Método de los trapecios, bueno, es como una aproximación se parece un poco al método de Riemann, pero depende del empleo de muchísimos trapecios, muchísimos, estamos hablando de 30, 40, incluso hay casos en los cuales se requerirían de hasta 100 o más trapecios para poder obtener una aproximación lo suficientemente buena y precisa, pues, ¿ok? Cercana al valor exacto de esa integral. Por supuesto, resolver un ejercicio a mano con 100 trapecios no tiene el más mínimo sentido porque se hace bastante largo de resolver. Para eso están las computadoras. Bien. Ahora, si se quiere trabajar a mano y se quiere trabajar con la mayor precisión y confiabilidad, es mejor utilizar un método basado en alguna interpolación polinómica, como Simpson 1/3 o 3/8, que es el método que se propone. Bien. Entonces, bueno, de la tabla inicial, ahora vamos a aplicar, ahora vamos a empezar a resolver. Ya hicimos el análisis, ahora vamos a ver cómo se aplica el método de integración numérica. Como les había adelantado, se toma este subconjunto que viene siendo el producto cartesiano de los valores de x y de y, en los cuales se definen los intervalos de integración correspondientes, y se genera esta tabla subconjunto. Y se empieza a integrar. En este caso vamos a integrar, de acuerdo a como nos plantea aquí la ecuación, habría que integrar primero con respecto a x y después con respecto a y. Integrando con respecto a x, ¿cuáles son las consideraciones del caso? Hay que mantener y como constante, ¿verdad? Y se emplea entonces el método de Simpson 3/8. ¿Por qué Simpson 3/8? Porque es el resultado de este análisis. Si integramos con respecto a x, en el análisis se concluyó que había que aplicar 3/8. ¿Por qué? Porque son 3 los intervalos que estamos manejando. ¿Ok? Son 3 intervalos. Aquí hay 4 valores de x, pero entre esos 4 valores son 3 intervalos. Hay que aplicar Simpson 3/8. El otro aspecto a contemplar es el ancho de esos intervalos, que como ya se había analizado es 0.5. Entonces, fíjense, aplicamos entonces la ecuación, la fórmula de Simpson 3/8, que sería 3/8 de h, siendo h 0.5, y después lo que se hace es sustituir, ¿ok? Se colocan las f's, pero serían las f's correspondientes a ¿qué? A aquellos valores donde se mantiene constante la y. Si fijamos como constante y igual 0, fíjense que sería trabajar con estos valores de f, donde fijamos como constante y igual 0, y lo que vamos es simplemente variando los valores de x. Entonces simplemente se coloca este valor, que vendría siendo este que está aquí, luego este valor, y después este valor. ¿Lo ven? Los coeficientes son los mismos coeficientes de Simpson 3/8, en pocas palabras. Bien, se resuelve, se sustituye y se genera este primer resultado. Sería I sub 0. ¿Ok?
Luego, vamos a poner esto por acá, y por aquí para que se pueda visualizar. La segunda integral ya sería entonces fijando y igual 3. Entonces lo que hacemos es, si fijamos y igual 3 y lo que vamos es variando los valores de x, entonces lo que habría que hacer es tomar estos valores de f de x, y. Se utiliza el mismo coeficiente de Simpson 3 octavos, se multiplica por el h en x, y entonces este valor que está aquí vendría siendo f evaluado en 1.5 y 0.3, sería este valor que está acá. Esta f vendría siendo esta segunda f de aquí. Esta f corresponde a esta tercera f y esta cuarta f es la que corresponde a esta z. Se sustituye y se obtiene este segundo resultado. Luego pasamos ahora a trabajar con y igual 4 y los mismos valores de x nuevamente. Entonces, bueno, esta primera celda, estamos trabajando con y igual 4, corresponde entonces a este valor de f. Este segundo valor de f corresponde a esta segunda celda. Este tercer valor corresponde a esta tercera celda. Y este cuarto valor a esta cuarta celda. Y así seguimos trabajando. Y así sucesivamente. Si ya vieron el patrón, bueno, simplemente podemos ver entonces a continuación. Vamos a bajar un poquito esta lámina. Bueno, se resuelve para y igual 5 y después para y igual 0.6. ¿Okay? Después verifiquen en la tabla los valores que aparecen correspondientes en las fórmulas desarrolladas. Y después, al haber terminado de hacer todos los cálculos correspondientes a la integración con respecto a x, se procede ahora a integrar con respecto a y. Entonces, ¿cómo se hace la integración con respecto a y? Bueno, se efectúa una combinación lineal de las integrales anteriores. ¿Cuáles integrales? La i sub 0, i sub 1, i sub 2, i sub 3 e i sub 4. ¿Ok? ¿Cómo sería? Aplicando la fórmula, pero en este caso de Simpson un tercio. ¿Por qué Simpson un tercio? Porque cuando hicimos el análisis, concluimos que como en y existen 4 intervalos y queremos obtener un mejor resultado más preciso, como el número de intervalos es par, el trabajo más preciso se puede hacer es con Simpson un tercio. Porque Simpson un tercio trabaja con números pares de intervalos. El valor de h sub y, bueno, ya sería deducido, es de 0.1. Bueno, simplemente se aplica directamente la fórmula de Simpson un tercio, y lo que se hace es que en vez de colocar las f, se colocan las áreas, bien, directamente. Un tercio de h sub y por i sub 0 más 4 i sub 1 más 2 i sub 2 más 4 i sub 3 más i sub 4. Se multiplica, se suma, se vuelve a multiplicar y se obtiene este resultado. ¿Podemos invertir el orden? Sí, se puede invertir el orden perfectamente. Entonces, en vez de resolver la integral, primero con respecto a x y después con respecto a y, bueno, lo que hay que hacer es, bueno, se puede trabajar de otro modo. Se puede primero integrar con respecto a y después con respecto a x. Si hubiésemos trabajado al revés, ¿qué habría que hacer entonces? Bueno, simplemente lo que habría que hacer es, si integramos con respecto a y primero, lo que se hace entonces es fijar las x y variar los valores de y. Entonces, la primera, si se trabaja con integrando primero con respecto a y, lo que había que hacer entonces es plantear la fórmula de Simpson un tercio. Planteando la fórmula de Simpson un tercio, pues bueno, simplemente tendríamos una integral i sub 0. A ver si puedo escribir por acá. Tendríamos que i sub 0 en este caso sería un tercio de 0,1 que multiplicaría a f de 1,5, ¿verdad? 0,2 y más 4 evaluado en 1,5. Aquí puse 1.2, disculpen.
1.2, 1.5, perdón. En este caso sería 0.3 más 2 F en 1.5, 0.4 más 4 F evaluado en 1.5, 0.5 en y F evaluado en 1,5 y 0.6. ¿Ven? Entonces, se debe trabajar entonces con estos términos para esta integral. ¿Okay? Luego, la segunda integral sería ahora fijando x2, x igual a 2 y variando en y. Por supuesto, tendremos entonces que trabajar entonces solamente con estos valores de z o de f de xy, pues como ustedes prefieran. Aquí directamente, en vez de volver a escribir la ecuación integral, lo que podemos decir que de aquí saldría y sub 1, ¿verdad? Y aquí lo que hay que hacer entonces es agarrar, multiplicar un tercio de h, ¿verdad? Un tercio de h, en este caso h que valdría 0.1. Esta f se multiplica por 1, esta f se multiplica por 4, esta f se multiplica por 2, esta f se multiplica por 4 y esta se multiplica por 1. ¿Ok? Se suma, se hace la sumatoria de estos productos y se multiplica entonces por h que vale 1, entonces una décima, y por un tercio. Y nos da i sub 1. I sub 2 sería entonces agarrar ahora este valor de x y trabajar con los mismos valores de y variando, desde 0.2 hasta 0.6. Entonces esto sería agarrar esta f, multiplicarla por 1, esta por 4, esta por 2, esta por 4 y esta por 1, sumarlos, multiplicar por 0.1 y por un tercio y les da esta siguiente integral. Y hacer lo mismo para la tercera integral. Luego, esto sería el procedimiento para obtener o hacer la integración numérica, haciéndolo primero con respecto a y. ¿Okay? Y después, al integrar con respecto a x, bueno, sería simplemente aplicar la fórmula de Simpson 3/8, ¿okay? Pero con base a estas integrales obtenidas. Entonces, el volumen resultante sería 3/8 de h, en este caso el h sería el que se mide en x, que vale 0,5 de i sub 0 más 4, no, perdón, que 4, perdón, 3 i sub 1 más 3 i sub 2 más i sub 3. Y de esta forma, entonces ya debería darles el mismo resultado que como si lo hubiésemos hecho primero integrando con respecto a x y después con respecto a y. ¿Okay? Entonces, básicamente el procedimiento para resolver estas cosas. Vamos a ver un nuevo ejemplo. En este siguiente ejemplo, ahora sí se les da la ecuación de la función tridimensional. Les dan una exponencial en 3 dimensiones. Exponencial de x cuadrado más y cuadrado menos coseno de x por y más 1. Si la graficamos,
De hecho, ustedes pueden agarrar y utilizar nuevamente el octet como se hizo para el primer parcial, ¿okay? Y graficar estas ecuaciones para que vean más o menos cómo se ven en el espacio tridimensional. ¿Okay? Luego les piden, estime el valor de la integral definida en la región comprendida entre menos 1 y 1 en X y menos 1 y 1 en Y, empleando el método del trapecio de 4 intervalos en ambos ejes coordenados. ¿Okay? Fíjense que a diferencia del ejercicio anterior, a ustedes sí les dan la ecuación, les dicen de una vez cuál es el intervalo de integración de una vez, ¿okay? Cuál es la integral que tienen que resolver, y les dicen cuál es el número de intervalos. En el ejercicio anterior ustedes tenían que deducir toda esa información a partir de esa tabla, a partir de la tabla. En la tabla ustedes tenían que deducir el valor de H, el número de intervalos, ¿ok? Ese tipo de cosas. Acá es diferente. Acá ustedes les dan la función y ya les dan los datos. ¿Ok? No hay que deducir mucho, es como mucho más directo el análisis, pues. ¿Ok? En todo caso, lo que sí deberían deducir son los valores de los anchos de intervalos. El ancho de intervalo en X y después el ancho de intervalo en Y. El ancho de intervalo en X y Y va a valer exactamente lo mismo, porque si se fijan, para allá los H, simplemente lo que hay que hacer es aplicar nuevamente la misma fórmula para que se utilizaba en trapecio, sin son un tercio y sin son 3 octavos, que agarrar el extremo derecho, el valor del extremo derecho del intervalo de integración, menos el valor del extremo izquierdo de ese mismo intervalo, dividido entre el número de intervalos. Como son 4 intervalos en ambos ejes, pues bueno, va a ser 1 menos 1 entre 4. Entonces, tanto para X como para Y, el ancho de intervalo va a ser de 1 medio o 0,5. Luego, tienen que ustedes calcular los valores de f de x, y, utilizando, por supuesto, la ecuación que tienen que integrar. Agarran y calculan los valores utilizando esta misma tablita, utilizan este mismo formato de tabla. Por cada valor de X, los valores de X los vamos a ordenar por filas y los valores de Y los vamos a ordenar por columnas. Y por supuesto, cada celda va a corresponder a un valor de F de X, Y. ¿Ok? Bueno, se bajan a hacer esta tablita y después resuelven la integral como se plantea. Primero integrando con respecto a X y después con respecto a Y. Bueno, en ambos casos, lo que nos dicen es resuelva aplicando trapecios en ambos ejes. Bueno, simplemente se aplica trapecios y listo. Integración según el eje de X. Bueno, volvemos otra vez a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Si integramos con respecto a X, significa que en X se van a variar los valores desde menos 1 hasta 1 y se va a mantener fijo, el valor de Y. En este caso, este es el primer valor de Y. Los valores, estos valores que están aquí son los que vamos a multiplicar por 2. Son estos que están acá. ¿Okay? Y estos valores no solamente van multiplicados por la unidad. Se multiplica por 2, se suman con los demás y después se multiplica por h medios. ¿Por qué? ¿Por qué h medios? Porque esa es la fórmula del trapecio. La fórmula del trapecio es h medios. ¿Okay? H medios por esta sumatoria de productos. Y se obtiene esta primera integral. Luego, pasamos a la siguiente integral, que es ahora poniendo como constante y igual menos 0.5. Entonces trabajamos con estos valores de f de x, y. Estos valores intermedios son los que vamos a multiplicar por 2, ¿verdad? Y después estos por la unidad se suman, se multiplican por h medios y nos da este otro. Y bueno, repetimos el mismo procedimiento para los demás valores de y. ¿Ok? Básicamente. Después de haber obtenido estas integrales individuales, bueno, se procede ahora a hacer la integración con respecto al eje Y para obtener el volumen final, aplicando, por supuesto, el mismo esquema del método de los trapecios. Simplemente tomamos estas tres integrales que obtuvimos, las multiplicamos por 2 y estas integrales que corresponden a los extremos, ¿ok? Del intervalo de integración en X, menos son las que estarán aquí multiplicadas por 1.
Se aplica la fórmula, multiplica por h medios, y se obtiene finalmente el resultado que ven aquí abajo, que es 10,148. Como pueden ver, los métodos de integración numérica son bastante sencillos. Pueden resultar laboriosos, sí, como no, pueden ser, pero si se lleva un control tabular bastante cuidadoso, se puede obtener resultados bastante confiables. ¿Okay? Por supuesto, el gran apoyo para resolver una integral volumétrica, numérica, siempre va a ser, por supuesto, el uso de la computadora, sistematizando, porque nos va a permitir sistematizar los cálculos y hacer aproximaciones mucho más precisas en la medida en que nosotros incrementemos el número de intervalos tanto en X como en Y que apliquemos, por supuesto, los métodos de si son 1/3 o 3/8 para mejorar mucho más nuestra precisión. ¿Okay? En general, vamos a ver estas reflexiones finales antes de retirarnos. Dada una función bivariable, se procede entonces a tabular los valores. Fíjense que es importante la tabulación de los valores cuando se tratan de funciones bivariables, cuando tenemos que trabajar con integrales múltiples. ¿Ok? Según el ancho del intervalo que se indique para X y para Y. Luego, tenemos que tomar en cuenta los intervalos comprendidos en X y Y para determinar cuáles son los métodos de integración numérica aplicables en cada eje coordenado. ¿Ok? Se aplica X, se aplica trapecio, o se aplica mejor Simpson 1/3 o 3/8, dependiendo si el número de intervalos es par o múltiplo de 3, cualquiera de esos casos. ¿Ok? Si, por ejemplo, un intervalo es impar, pero no es múltiplo de 3, entonces es mejor utilizar trapecio. Fíjense que hay una gran diferencia. Fíjense que si nosotros hacemos este conteo, fíjense, si nosotros agarramos, hacemos esta recta, ¿verdad? Este sería n, posibles valores de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a llevarlo hasta 17. ¿Cuáles métodos yo puedo aplicar? ¿Para cuáles números de intervalos yo puedo aplicar, por ejemplo, el método de los trapecios? Puedo aplicar cualquiera. Trapecios, puedo utilizar cualquiera de estos intervalos. Oye, ya va. Voy a aplicar esta. Si quiero utilizar trapecios, puedo utilizar cualquier número de intervalos. Ahora, si yo quiero utilizar, por ejemplo, el método de Simpson 1/3, solo me sirven intervalos pares. Los pares solamente. Y si se quiere aplicar, por ejemplo, Simpson 3/8, entonces la cosa se complica. Porque entonces no podemos utilizar sino solamente aquellos intervalos que sean múltiplos de 3, como por ejemplo el 3, el 6, 9, el 12, el 16. 16, no, perdón, el 15. ¿Lo ven? Pero entonces si por ejemplo el número de intervalos fuera 5, no puedo utilizar ni Simpson 1/3 ni 3/8. Tengo que utilizar a juro, tengo que trabajar con trapecios. Si el número de intervalos fuera 7, tengo que trabajar con trapecios únicamente. 11. Fíjense que entonces solo me sirve. El método de los trapecios solamente me puede servir para, ¿cómo se llama esto? Para números primos. Si el número de intervalos es un número primo, tengo que trabajar a juro con trapecios. No tengo otra forma de resolver el problema. Si ustedes, porque recuerden que los números de intervalos en los métodos de Simpson 1/3 y 3/8 están sujetos por la forma como están deducidos, dice sus fórmulas correspondientes. Las deducciones están casadas
Están obligadas a que sean pares o múltiplos de 3, más nada. ¿Ok? Entonces, para números primos se utilizan trapecios. Para números pares, Simpson 1/3. Para números múltiplos de 3, Simpson 3/8. Eso es lo importante que tienen que tomar en cuenta. Luego, se elige un orden de integración, primero según X y después según Y. ¿Ok? O al revés, el resultado es indistinto, el resultado va a ser el mismo. Si se integra primero con respecto a X, entonces debe calcular una integral a la vez, contemplando por cada valor contemplado de Y. Si se integra primero con respecto a X, pues bueno, se hace al revés. Pues. Fíjense una cosa curiosa. Nosotros podemos agarrar y entonces generalizar la fórmula. Vamos a ver si puedo darle un poquito de zoom aquí a este lado. Este es un resultado muy interesante que nosotros podemos aprovechar bastante para poder entonces programar estos métodos en la computadora. Fíjense que en general nosotros podemos, la fórmula para hallar un volumen por integración numérica sería R por S por H de X por H de Y, ¿verdad? Por A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub N, por esta matriz M y por este vector vertical que viene siendo V sub 0, V sub 1, V sub 2, V sub N. ¿Qué viene siendo R? Aquí en esta ecuación puede ser un medio, un tercio o 3/8, es decir, cualquiera de los coeficientes del método que se esté integrando, ¿ok? En este caso, cuando se está integrando con respecto a X. S vendría siendo el segundo coeficiente del segundo método de integración, pero con respecto a Y, que puede ser un medio, un tercio o 3/8. H de X, por supuesto, es el ancho de intervalo en X. El H sub Y, el ancho de integración en Y, que viene siendo A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub N, contiene los coeficientes internos del método de integración que aplique en el eje de X. Por ejemplo, si nosotros estamos integrando con el método de los trapecios, entonces esto sería 1, 2, 2, 2, 2, 2 y hasta A sub N menos 1, y A sub N valdría nuevamente 1. Si fuese trapecio, Simpson 1/3, A sub 0 y A sub N serían 1. A sub 1 valdría 4, luego 2, luego 4, luego 2, hasta su N menos 1, que sería otra vez 4. Si fuese Simpson 3/8, sería A sub 1 valdría 3, A sub 2 valdría 3, A sub 3 valdría 2, A sub 4 valdría 3, 3, 2, 2, 3, etc. ¿Ok? El vector columna, es decir, los B sub I, tendrían entonces los coeficientes, pero del segundo método de integración, el que se hace con respecto a Y. Bien. ¿Y quién viene siendo esta matriz M? La matriz M sería una matriz M de N más 1 filas y M más 1 columnas, y contendría los valores de M. De manera que si nosotros aplicamos esta ecuación matricial, estos productos matriciales, obtendríamos directamente la fórmula del volumen numérico. Esta fórmula, por supuesto, es bastante práctica porque nosotros podemos llevar esto al Octave de forma muy sencilla. ¿Okay? Nos permite entonces modelar de manera computacional la solución numérica de estos volúmenes. ¿Okay? La otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando uno vaya a aplicar esta fórmula, esto es también considerar todas las variantes que pueden obtenerse de esta fórmula dependiendo de los métodos de integración que uno aplique. ¿Okay? Porque fíjense que nosotros podemos utilizar indistintamente trapecios con Simpson 1/3 o con Simpson 3/8. ¿Cuántas versiones nosotros podemos entonces obtener a partir de acá, utilizando esta fórmula como base? Porque fíjense que aquí, aquí podemos variar, por ejemplo, los coeficientes. Los coeficientes, ¿verdad? Que serían como que los factores comunes de la fórmula. Si fuese Simpson, sería un tercio, sería un tercio o 3/8. Si fuese trapecio, sería un medio, para el caso de R o para el caso de S. Y estos coeficientes también pueden variar. Fíjense que nosotros podemos tener diferentes combinaciones. Si aplicamos trapecios en X, entonces las otras combinaciones serían trapecios en Y, Simpson 1/3 en Y y Simpson 3/8 en Y.
Si aplicamos Simpson 1/3 en X, podemos aplicar en Y trapezios, otra vez Simpson 1/3 o 3/8 en Y. En total, ¿cuántas variantes podemos nosotros tener de esta fórmula? 3 por 3, 9 variantes, es decir, son 9 variaciones con repetición. ¿Ok? Es decir, nosotros podemos obtener 9 versiones distintas de esta fórmula. ¿Qué es lo que nosotros vamos a programar en la computadora? Esto ya será para cuando tengamos la clase el jueves y el viernes, que llevemos estos métodos de integración numérica al OCTE. Bueno, no vamos a programar las 9 variantes diferentes porque sería bastante excesivo, pues, es bastante largo de resolver. Se van a programar algunas de esas variantes, las que sean de mejor provecho para nosotros al momento de efectuar algún cálculo. Creo, si mal no recuerdo, que las variantes que programaremos serían aplicar Simpson 1/3 en ambos ejes, o Simpson 3/8 en ambos ejes, o trapecios en ambos ejes. Yo creo que esa sería la forma de las variantes con las que trabajaremos. Ya esas combinaciones de, por ejemplo, utilizar métodos diferentes en un eje u otro, bueno, serán casos particulares. Eso es preferible dejarlo para el trabajo a mano. ¿Ok? Entonces, trabaje a mano o trabajaremos con cualquiera de las variantes. Pero cuando se trabaje en computadora, solo trabajaremos con algunas de las variantes especificadas. Es decir, que las variantes sean las que las fórmulas de integración sean las mismas en ambos ejes. ¿Ok? Serían 3 variantes con las que trabajaremos en OCTE. A mano, repito, trabajaremos con cualquiera de las 3. Bien. Bueno, con esto yo creo que ya podemos dar por concluida la parte teórica del tema 5 de integración numérica. El jueves les mostraré la fórmula, los algoritmos que se desarrollaron rápidamente la semana pasada y trabajaremos con Simpson 3/8 y con estas fórmulas de integración numérica múltiple, integrales dobles, ¿okay? Para resolverlas en el paso tridimensional. Si no hay dudas, si todo está claro, bueno, creo que podemos dejar la clase por aquí, hasta aquí. Y bueno, en respecto a los resultados del primer parcial, del segundo parcial, pues bueno, sigo trabajando en ello. Realmente yo la semana pasada me dediqué fue a preparar el parcial de estadística y probabilidades que tengo ahorita a las 11. Entonces, bueno, me he estado más dedicado a mi curso de estadística. Y el examen es ahorita a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, esta semana voy a repartir mi tiempo entre corregir lo que me falta de cálculo numérico, hacer los ajustes que correspondan por el caos que tuvimos con módulo 7. Todavía no he decidido qué voy a hacer. Les estaré comunicando. Yo creo que para este jueves ya tendré ya más o menos claro el panorama de cómo va a quedar evaluado el examen. ¿Okay? Pues tengo que considerar todos los casos, quiénes pudieron contestar todas las preguntas, quiénes no, etc. Entonces, que más o menos como 20 minutos, no recuerdo bien. Bueno, eso está registrado en el chat del grupo de WhatsApp de nosotros. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más justo y equitativo con cada caso. ¿Bien? Esa es mi promesa. Bueno, repito, si no hay más comentarios, si no hay dudas, nos podemos despedir entonces. De hecho, ya queda menos de un minuto. Gracias por la asistencia. Bueno, feliz comienzo de año. Cuídense mucho. Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben al WhatsApp.